hace tantos años, eh, perdón, como desde hace tantos años Dios viene hablando de lo mismo. O sea, me leí los mensajes que daba de Babilonia en Jeremías, Isaías, Daniel, y los que da sobre Egipto, los que da sobre otros lugares, y realmente cuando es Babilonia es como súper severa el castigo. O sea, es como que te voy a acabar de raíz. Y eso me causaba la pregunta, ¿por qué? Y el capítulo 14 de Isaías se burlan, Dios se burla del rey de Babilonia. Y ahí describen la caída de Satanás. Y yo pensaba realmente, o sea, uno ya entiende como el origen de la rabia de Dios contra este lugar, o lo que esto lo que representa Babilonia. Y me parecía tenaz pensar cómo incluso algo que puede ser fuerte sobre el mundo, algo que se puede convertir en algo poderoso, en un sistema de gobierno económico, político, termina diciendo al que dirige este reino, digámoslo así, dice esto: cuando como que se acaba el reino, dice: en el lugar de los muertos hay mucha emoción por tu llegada. Los espíritus de los líderes mundiales y de los reyes poderosos que murieron hace tiempo se ponen de pie para verte llegar. Todos exclaman a una voz: ahora eres tan débil como nosotros. Tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo. En tu palacio ha cesado el sonido del arpa. Ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices tu manto. Y suena horrible, pero yo pensaba, o sea, realmente estamos en el lado del que resucitó y vive para siempre. O sea, tenemos la opción de vivir lo que Dios está trayendo sobre el mundo, de vivir como la visión de Dios, o tenemos la opción de vivir la visión del sistema común. Pero los líderes del sistema común van a llegar a ser como esto lo describe, o sea, su cama como la de nosotros, nuestros cuerpos va a ser gusanos, pero nosotros tenemos la esperanza de que nuestro espíritu vuelva a Dios y tengamos vida eterna con Él. Entonces, cuando depositamos nuestra confianza en Babilonia, en el sistema, en nuestras fuerzas, en nuestro propio poder mental, realmente estamos depositando nuestra confianza en una fuerza, digámoslo así, muy débil, en un poder muy escaso, porque nuestra mente llega hasta donde nosotros llegamos. El sistema llega hasta donde sus líderes dan para vivir. La economía llega hasta el colapso, por ejemplo, que estamos teniendo. Y si nuestra confianza está ahí, pues se va a acabar como muy fácil. En cambio, cuando de verdad nuestra confianza está en Dios, sabemos que eternamente vamos a poder disfrutar y seguir confiando, independientemente de lo que esté pasando en el mundo, independientemente de quién esté vivo, digamos, reinando como presidente o como líder mundial, y quién no. O sea, sabemos que nuestro Dios está vivo, y si nosotros estemos vivos o estemos muertos, pues vamos a estar con Él. Entonces pensaba en lo inútil que es confiar en Babilonia. O sea, Dios lo describe muy específicamente, que es inútil confiar en los hombres. Y eso representa a Babilonia, como el poder humano. Mira que algo que me ha llamado mucho la atención es, pues como veíamos en la clase pasada, la sutileza con la que Babilonia poco a poco se posiciona en los corazones y pues finalmente pues como en los sistemas y en todo lo que nos rodea y en el entorno. Y veía cómo eh, el corazón humano es muy dado por ver algo bonito, creer que es bueno. Y Dios dice que solo hay uno bueno, que es Jesús, y si todo gira en torno a Jesús, pues nuestra forma de identificar qué es bueno, benevolente, bondadoso, es ver si eso está alineado con aquel que es bueno, o sea, con aquel que Dios dijo que era el único bueno, que es Él. Y veía cómo eh, las cosas que se pintan atractivas y que se ven llamativas, que fue lo que pasó en el Edén, algo se vio llamativo y quisieron probarlo,
pero como todo lo que se vende bonito realmente necesita como tener ese filtro de, es bonito, pero vení, me voy a poner un filtro de Jesús aquí a ver si realmente es tan bondadoso como dice, o si primero hay una verdad que yo debo saber antes de creer que esto es bonito. Y, y si uno ve, cuando uno, pues no sé, lee sobre Babilonia, se da cuenta de que todo eso que aparentemente es placentero, bonito, que trae pues como una falsa seguridad, va a llegar a un fin tan triste porque de verdad si uno lee las palabras proféticas de Babilonia, lo que va a pasar es todo lo opuesto a lo que Dios nos ha dicho, que en Él tenemos seguridad, que en Él tenemos redención, que en Él tenemos un nuevo cielo y una nueva tierra, no habrá llanto, no habrá más dolor, y uno ve Babilonia y es todo lo opuesto. Entonces, como que qué bonito y qué chévere que nosotros podamos darnos cuenta hoy que aquel que promete que no va a haber más llanto, más dolor, más muerte, es ese que nos está diciendo, tengan cuidado, porque es todo lo que ustedes, yo les estoy quitando, es todo lo que va a recibir Babilonia, porque, pues porque a eso llegaron. Entonces sí me parece como importante ahora, pues como tener ese filtro, como decir, uy, antes de yo ver esto agradable, me pongo este filtro de Jesús, pues como que dice unas gafitas de discernimiento, y también pues identificar que realmente lo que Dios nos lleva de edificación y como a sus promesas, de verdad son todo lo opuesto a lo que Babilonia está sembrando y pues todo lo que se siembra se cosecha. Entonces como que no porque Dios sea un Dios castigador, sino porque de verdad es una ley bíblica que todo lo que se siembra se cosecha, Babilonia va a tener ese resultado que ya la palabra nos ha dicho. En Jeremías 51 me pareció tenaz que vuelve a decir lo que dice Apocalipsis que leímos la vez pasada. Sal, pueblo mío, huye de Babilonia. Sálvense, huyan del terrible enojo del Señor, pero no tengan pánico ni temor. Ese es el versículo 45. Yo decía, o sea, como que hay un llamado real de Dios en este tiempo. No se metan más, o sea, al revés, intenten huir. Y no huir por susto, como que él lo especifica, sino huir porque entienden que en ese lugar no van a encontrar lo que están buscando. Podemos, yo creo Así que ya es. empecemos. Si quieren, entonces empecemos orando. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Sabemos que los que estamos aquí, Señor, puede que no tengamos la sabiduría o no sepamos mucho de este tema, pero sabemos que tú eres el que prepara, Señor. Sabemos que tú eres el que enseña y el que instruye, Espíritu Santo. Y por eso hoy queremos que seas tú llenando nuestros corazones, nuestras mentes. Permítenos conocer tu corazón, Señor, aún en medio de estos temas que creemos complicados, Dios. Permítenos conocer el carácter, Señor. Permítenos ser humildes, Señor, y recibir lo que necesitamos, Señor, trabajar en nuestras vidas para producir el fruto que tú necesitas que sea creado y generado en este tiempo, Señor. Sabemos que este ha sido un tiempo, Señor, donde has llamado, Señor, a que revisemos nuestras conductas, miremos y examinemos lo que hay en nuestro corazón, Señor, y que tú lo expongas, no para vergüenza de nosotros, Señor, sino que simplemente, Señor, podamos sacar, Dios, lo verdadero, lo puro y lo santo que proviene de ti y podamos conocer, Señor, cuál es nuestra identidad en ti como iglesia santa, pura y sin mancha, Señor, que aguarda por su novio, que aguarda la venida de su amado, porque tú vendrás por segunda vez, Señor. Y esa es la única esperanza, Señor, en la cual nos paramos, Dios, que sabemos que quieres perfeccionarnos y lo haces, Señor, porque nos amas con amor eterno, Señor, y desde el inicio has pensado en nosotros, Señor, y has visto, Señor, los planes que has tenido para nosotros. Por eso desde hoy, Señor, te damos gracias, Señor, glorificamos tu nombre y te pedimos que nos llenes, Dios, de tu verdad, de tu amor, de tu pasión, Señor, de tu santidad, y que nos ayude, Señor, a ver qué está mal en nosotros, Señor, para poder entregarlo y que sea transformado en frutos de vida y de salvación. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, pues, para retomar un poco, porque igual creo que lo que Juan hizo, algunas personas no habían entrado, simplemente para dar un resumen.
pues a partir de todo lo que hemos vivido en esta cuarentena, hemos visto cómo Dios ha empezado a reenfocar lo que nosotros muchas veces considerábamos que teníamos controlado, porque ha sido un tiempo donde Dios nos ha puesto a reevaluar lo que verdaderamente importa. Ha sido un tiempo donde temores se han levantado, donde ansiedades se han levantado. Creo que no es fácil para nadie vivir lo que estamos viviendo, pero sentíamos que esto es uno de los inicios a algo de lo que Dios está preparando a su iglesia. Y decía el versículo que Dios está empezando a mover y lo inconmovible es lo que se va a mantener. Entonces empezamos un estudio porque pues cuando pensamos en esa parte inconmovible sabemos que obviamente es Jesús en medio de todo, pero veíamos el ejemplo de Daniel en medio de Babilonia, como un joven, porque llegaron joven en cautiverio con sus amigos, pudieron mantenerse ante uno de los sistemas más perversos, y también porque pusieron y su mensaje fue profético, en donde sus ojos lo colocaron en la esperanza de quién es Jesús. Y se abrió el panorama de Apocalipsis y empezamos a entender Apocalipsis, que a veces creemos que son lenguajes simbólicos o cosas aterradoras, o creemos que es la victoria del enemigo y cómo él va a vencer por un tiempo. O sea, teníamos unas ideas erróneas, pero al final veíamos que Apocalipsis es un libro totalmente de amor y justicia, donde el único que es digno y santo se revela y trae justicia a un pueblo que seguía en esclavitud y bajo mucha opresión, pero es como la historia redentora de donde Dios derrama su justicia y derrama su amor. Entonces, bajo esa premisa estábamos estudiando el versículo que también hablaba André, donde Dios decía, este tiempo es un tiempo para salir de Babilonia, y veíamos, y lo pueden leer para los que no han estado, en Apocalipsis 18. En Apocalipsis 18 habla de las características de esta Babilonia y por qué Dios está en guerra directa con todo este sistema. Y en Apocalipsis 18 veíamos todo lo adornado que eran, decían los mercaderes, la mayoría de profesiones, todo está enfocado bajo este sistema que al final solo se rige como todos los sistemas babilónicos, como todos los sistemas que no pertenecen al Señor, y es bajo esclavitud, bajo temor, bajo presión, porque ese es el fruto de lo que genera el pecado. Entonces, vimos hace 8 días estuvimos leyendo Apocalipsis 18, empezando a fomentar un poco qué era lo que consideramos que significaba Babilonia. Y hoy simplemente quiero traerles algo que el Espíritu Santo nos ponía con André en estos días, y también lo hemos hablado con Juan y Merce, y es como lo hemos decidido, pues digamos, enfocar un poco en este día. No, obviamente es bíblico, no quiero decir que no es, pero es algo de lo que Dios está trayendo para el corazón de la iglesia y prepararnos para lo que se venga, para el sistema que se venga, porque todos hablamos que viene un nuevo orden mundial después de esta pandemia, hay muchas teorías, hay muchas cosas, pero el corazón de la iglesia debe permanecer, sea un futuro bueno por venir, sea un futuro perverso por venir. Si se mantiene lo inconmovible, aunque se venga la mayor tormenta, no va a poder mover ese fundamento. Entonces, es una de las razones por la cual hemos decidido estudiar a este hombre de Daniel en medio de Babilonia y lo que el Señor mostraba en Apocalipsis, para poder preparar el corazón de la iglesia y que sea una iglesia inconmovible, humilde, santa y pura para este tiempo. Entonces, quiero que me acompañen a un versículo que es donde nos vamos a enfocar, y está en el mismo Apocalipsis 18, pero solamente vamos a leer un poco el versículo 3. Ya lo vamos a leer, espera un momentico, yo solamente quiero ver una cosa. Ya se los leo. Entonces, bueno, Apocalipsis 18:3 dice lo siguiente, y habla de la característica o de por qué nosotros caemos o pertenecemos a este sistema babilónico, y dice:
porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Entonces, ya vamos a entrar a ahondar en este tema, pero antes quiero decirles algo, y es que Dios confía mucho en aquellos que entienden su corazón. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros consideramos que nosotros no podemos ser una voz o un mensaje de esperanza ante todo lo que está ocurriendo. A veces consideramos que debemos tener posición, a veces consideramos que debemos tener sabiduría, pero lo que yo hoy quiero exponerles es qué nos ha faltado a nosotros y cómo nosotros mismos, siendo uno solo, podemos empezar a impactar y empezar a salir de este sistema. Porque como lo hemos visto, Babilonia trae muchos lujos, muchos deseos, y como lo dice ese mismo versículo, todas las naciones, ahí dice todo mundo, toda tribu, toda lengua, toda nación, todo lo que ustedes se puedan imaginar, hasta nosotros mismos, hemos bebido del vino de la pasión de la inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes, o sea, los que se enriquecen, los del mismo sistema, o ni siquiera los que se enriquecen, los que pertenecen a un sistema donde consideramos que el dinero es nuestro sustento, se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Entonces, empezaba a ver que algo de lo que define esta manera en cómo Babilonia se comporta es en la sensualidad. ¿Y la sensualidad qué es? Siempre hemos visto como la sensualidad como obviamente algo que despierta un hábito sexual, pero la sensualidad, si ustedes ven, siempre se asocia a todos los sentidos que están en nosotros. Nosotros podemos sentir placer, no solamente sexual, sino placer a partir de las cosas que hacemos, a partir de las cosas que decimos. A veces simplemente, qué pena, es que están tocando la puerta. Disculpen un momentico. Sí, es real. Ahí tenemos que entender que obviamente el placer fue creado por Dios, fue diseñado por Dios. Y obviamente Dios es nuestro placer, pero lo que hace, digamos, lo que hace Babilonia es transgiversar ese placer y hacernos pensar a nosotros como hijos de Dios que el sentir algún tipo de satisfacción es malo. Y obviamente lo que ofrece Babilonia es perverso y nos quiere alejar de Dios. Pero pues lo que quiere hacer Dios es que disfrutemos del placer y de la fuente de satisfacción, que es Él, que es el reino, que es Jesús, que es todo lo que Él representa. Dale, Dani. Total. Y muy chévere que hayas hecho ese aporte, sí, para no tergiversar, porque obviamente Dios nos ha hecho para sentir placer. Pero Babilonia, o sea, lo que vemos es que el enemigo siempre intenta tergiversar algo que es bueno y lo intenta imitar para generar cosas que son, ahí es donde parte la idolatría, ahí es donde parten los pecados, ahí es donde parten, o sea, porque intenta imitar el placer que el Señor ha puesto para nosotros poder experimentarlo y nos ha diseñado para poder, así como Él nos da a nosotros darle placer con las cosas que hacemos, bajo una libertad. Babilonia lo que hace es permitir placer para generar esclavitud. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. ¿Por qué? Porque el sistema babilónico alimenta totalmente nuestros deseos de manera errónea, como ya lo vimos, impulsan nuestros egos y maximizan lo malo para volverte dependiente de aquello que nosotros muchas veces consideramos que es una paz momentánea o tranquilidad momentánea. Busca una devoción que esclaviza tus sentidos y al esclavizar nuestros sentidos, esclaviza nuestra vida misma a un completo sistema donde creemos que dependemos del dinero, donde creemos que dependemos de la opinión de la gente, donde creemos, sin decir, no volvernos egoístas. Lo que digo es, nos busca dependizarnos a un sistema que nos hace más esclavos que libres. Y sí, y puedo, qué pena, Dani. Digamos, lo que dice Dani es muy cierto, porque lo que hace Babilonia es levanta nuestro ego, nuestro orgullo, y no sé si a ustedes les ha llegado a pasar, pero llega un momento en donde ustedes, uno le pregunta a alguien o se preguntan a ustedes mismos y dicen,
yo estoy bien con Dios y yo estoy tranquilo y yo estoy bien, o sea, yo no necesito nada más. O sea, como que levanta una actitud de ya tengo suficiente, ya no necesito nada más de Dios. Entonces empieza a crear en nosotros esa actitud de yo creo en Dios a mi manera, yo leo la Biblia a mi manera, yo adoro a mi manera y a mi forma, y obviamente es una actitud un poco arrogante del sistema babilónico, porque Babilonia representa es también arrogancia completa, orgullo completo, pero el diseño de Dios o lo que la pureza de Dios trae es una humildad de que bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, o sea, bienaventurados los que todos los días reconocen que necesitan de Dios, que tienen una dependencia de Dios, que sin Dios no viven, que necesitan alimentarse de Dios, bienaventurados ellos, porque el reino se les va a aparecer, porque Dios se les va a manifestar. Entonces, obviamente, es como viendo las dos posiciones, ¿no? Babilonia y el sistema de Dios, el sistema babilónico y el sistema de gobierno de Dios. Total. ¿Y por qué lo estoy trayendo primero para que revisemos interiormente? Porque a veces consideramos que estamos donde estamos por los presidentes que tenemos o por las leyes que nos gobiernan. Y si ustedes ven, a Daniel lo gobernó el rey más perverso y las leyes más perversas que lo sometían a una adoración errónea. Porque eso es lo que el mundo te ofrece. O sea, el mundo te dice, no, es que si usted no tiene una posición, si usted no tiene una voz, si usted no tiene un liderazgo, simplemente usted no es nadie. Pero si vemos por el otro lado de la parte de humildad, quién era Juan el Bautista y cómo se definía él, nadie lo conocía, nadie sabía quién era él, pero él dice, soy una voz que clama en medio del desierto. Y si nosotros consideramos que no podemos generar ese fuego o generar ese cambio, ¿por qué consideran que, digamos, aún en medio de esta pandemia, la gente no deja salir a la mayoría de personas? ¿Y por qué nos tienen tan guardados? No lo digo como por una conspiración, pero por uno que se infecte puede contaminar a muchos más. Entonces, de la misma manera, la mentalidad que quiere gobernar al mundo no es pensar en esto de esta parte de donde yo soy el importante, pero si ustedes se ponen a ver cómo gobierna el mundo a partir de lo que piensa una sola persona. ¿Por qué? Porque el mundo lo componen varias personas, ¿no? Quien gobierna a esa persona va a gobernar la familia. Quien gobierna la mentalidad de la familia va a gobernar la mentalidad de una comunidad. Quien gobierna la mentalidad de una comunidad va a gobernar una ciudad. Y quien gobierna una ciudad, gobierna un país. Quien gobierna un país, gobierna una nación. Quien gobierna las naciones, gobierna el mundo. Entonces, Dios empezó a hablarme sobre este tema y decirme la importancia de gente que se mantenga fiel aún en medio de lo que este sistema está ofreciendo. Y por eso nosotros tenemos que empezar a trabajar primero en nosotros antes de querer provocar algo por nuestra posición, porque desde nuestros hogares podemos generar un impacto y nuestros hogares van a encender aún más. Y así como quien considera que no es cierto, véanlo en la parte del virus. Una persona puede empezar a contaminar más y esas personas van a contaminar más y al final se volvió esto una pandemia y personas que viajaban a todo el mundo, el evangelio es igual. Si tú solamente enfocas tus esfuerzos en trabajar lo que Dios más necesita en tu corazón y empiezas a tomar estas determinaciones, tú vas a empezar a hablar un mensaje diferente a lo que el mundo te está mandando de dependencia, de depresión, porque el que considere que es el dinero lo que nos mantiene, obviamente, pues el dinero es obviamente una parte no fundamental, pero importante, pero aquel que ponga su esperanza en el dinero, ¿qué es lo que va a generar? Lo mismo. Si ustedes ven, el mayor porcentaje de suicidios vienen de las familias más adineradas, porque el dinero no lo puede comprar todo. ¿Y qué nos ha mostrado este virus? El virus nos ha mostrado que el que se mueve en un Mercedes-Benz, como el que se mueve en un Mazda, el 323, todos vamos a tener que estar guardados. No hay nada que pueda luchar contra eso, porque al final Dios está empezando a restituir lo que verdaderamente importa y está volviendo el ministerio de los hogares uno de los más importantes. Entonces, esto no es de reyes, o sea, esto no es de posición, esto no es de cuánto impacto generas.
si nosotros como hijos de Dios entendemos cuál es nuestro papel, nosotros vamos a empezar a poder salir de este sistema y vamos a empezar a traer avivamiento a lo que como jóvenes, adultos, lo que sea, todo lo que ustedes consideren va a empezar a impactarse y a llenarse de este nuevo sistema, de lo que, no este nuevo sistema, sino del reino de lo que Dios quiere traer en este tiempo. Entonces, para eso y poder empezar a salir de esa sensualidad, una de las cosas que Dios nos hablaba en este tiempo es empezar a controlar nuestras emociones, porque como vimos en ese versículo Apocalipsis 18:3, hablaba de la riqueza de su sensualidad. Todos se han enriquecido, todos han bebido el vino de esa inmoralidad, es a partir de esa sensualidad. Y la sensualidad viene a través de todos nuestros sentidos, de lo que olemos, de la audición, de las palabras que nos dicen, cómo nos llaman, de lo que olemos con aromas agradables, no sé, del tacto, cómo sentimos, del gusto. Entonces, si vemos toda esa parte sensual, la gente ha caído porque obviamente quiere darle rienda suelta a sus deseos y a sus pasiones de una manera que no está correcta, porque siempre que nos excedemos en esas emociones, va a traer esa esclavitud a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos empezar a salir de este sistema? Y no tiene un orden específico, pero fue 3 cosas que Dios me habló para empezar nosotros a generar una diferencia bajo un sistema que solamente nos busca seducir y que es llamativo. ¿Por qué? Porque lo que no proviene del Señor también es muy llamativo en cuanto a satisfacer nuestros propios deseos. Pero lo que proviene del Señor nos satisface no solo para algo propio y una parte como ególatra o simplemente como satisfacer solo lo mío y qué importa a los demás, sino para traer lo que verdaderamente es satisfactorio para todos bajo un sistema justo, bajo un sistema verdadero que solo mantiene la justicia como su estandarte de gobierno. Entonces, en esa primer parte está en Santiago 3, y lo primero es el control de la lengua. Difícil, pero esto es una de las cosas donde Dios establece que vamos a empezar a poder salir de ese sistema que nos hace mantenernos bajo nuestros propios deseos. Y Santiago 3, si lo quieren lo leemos, pues obviamente ahí es un poquito largo, pero no sé, Juanda, ¿qué considera? Si quieren lo leemos para que todos pues vayamos siguiendo como el rollo, o simplemente les voy dando las ideas y cada uno en su hogar lo va profundizando un poco más. Dale, lo va a empezar a leer. Dale, Hermanos, listo. no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén, amén. Y miren justo lo que dice el 3, versículo 2. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos.
capaces de controlarnos en todo sentido, en todo sentido. O sea, y empezamos a ver Babilonia, ¿qué es lo que busca? A partir de su sensualidad, modificar nuestros sentidos para generar una esclavitud. Dios que empieza a decir, si ustedes empiezan a controlar lo que hablan, pueden empezar a controlarse en todo sentido. Entonces, una de las maneras en donde nosotros empezamos a salir de todo este sistema es empezar a controlar la forma en cómo hablamos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en la historia de muchos reyes bíblicas, en la historia de todo un pueblo, ¿qué pasaba apenas se levantaban las cosas o qué pasaban a veces cuando Dios se hablaban? Ellos se adelantaban a lo que, al momento ya, ellos se adelantaban a lo que Dios había hablado en ese tiempo y después vemos que perdían totalmente sus estribos, perdían totalmente sus reinos, tomaban decisiones incorrectas en todo tiempo, en todo sentido. Entonces, aún piénsenlo en cada ministerio de lo que usted habla. ¿Qué pasa con el profeta? Que nosotros sabemos que el profeta es aquel que supuestamente, pues no que supuestamente, que tiene un mensaje del Señor. ¿Qué pasa si es dejado llevar por sus emociones? Si habla el mensaje en un momento donde no es, en un tiempo donde no es. Y llevémoslo a nuestro día a día. ¿Qué pasa si nosotros a una persona, si le decimos, ay, es que esa actitud suya es muy fea, pero a un jefe no se lo decimos porque creemos que es como algo de posición? O sea, ¿qué pasa con las cosas que atraemos? Y no es decirnos, ay, volvámonos positivos y en todo tiempo, sí, yo puedo y solamente yo puedo, sino que simplemente, da un momento. Qué pena, un momentico. Sí, es real, o sea, de verdad, cuando uno empieza a controlar la lengua y la empieza a conectar con el mensaje de Dios principalmente, uno entiende que lo que va a salir de la boca de uno siempre va a ser algo completo, ¿no? O verdadero, o sea, porque Dani hablaba, siempre nos han enseñado y aún ahora este mundo el sistema babilónico nos enseña de que nosotros tenemos que tener un pensamiento positivo, tenés que pensar positivo, tenés que siempre levantarte pensando en cosas buenas, ustedes tienen que sentirse bendecidos, ustedes tienen que sentirse ayudados, apoyados, meditar en lo bueno, medita que tú tienes una buena personalidad, cosas así por el estilo. En tu ser interior. En tu ser interior, medita en eso, y lo que Dios dice es, ve a mi palabra, come mis palabras y lánzalas, y en la palabra de Dios van a encontrar de todo, van a encontrar bendiciones, van a encontrar maldiciones, van a encontrar restauración, van a encontrar destrucción, y obviamente siempre las cosas que son malas vienen es para destruir o erradicar cosas que nos están dañando a nosotros, que están dañando la creación de Dios o que le están dañando a otras personas. Entonces obviamente es saber utilizar la lengua para hacer crecer nuestras vidas con Dios. Y no solo eso, porque, o sea, no sé si lo han notado, pero siempre que vamos a hablar y que de pronto no tenemos como en cuenta o presente la palabra o a Dios mismo, siempre lo que sale de nuestra boca, o sea, o la mayoría de las veces es queja. O sea, la queja trae carga, trae enojo, la queja trae pues ese fuego que dice Santiago, como que entonces ahí mismo nos podemos dar cuenta que así queramos meditar en lo bueno, así seamos positivistas, y pues, o sea, lo digo porque de verdad me ha pasado, al final, siempre que no tenemos en cuenta y en la mente la palabra de Dios, lo que va a venir es queja. Ajá, y adicional que la queja representa algo que está muy arraigado en el sistema babilónico, porque lo que el sistema de Babilonia o esta que habla pues en las escrituras siempre se quiere levantar contra Dios, o sea, como que es una queja constante contra Dios, como que vos no sabes gobernar, tus leyes son absurdas, sos un anticuado, de verdad queremos cambiar todo, reestructurar completamente todo lo que es dicho, queremos reestructurar la Biblia, lo que dice la Biblia es ortodoxo, es algo, es una mentira, fue escrita por los hombres, entonces como que la queja empieza a sacar
ese humanismo, pues, de Babilonia, o sea, todo centrado en el hombre, en tus necesidades, en que tú mereces estar bien, o sea, tú mereces estar en buenas condiciones. Entonces, eso empieza a sacar y obviamente todo es producto de nuestras palabras y de nuestros deseos que lo empezamos a lanzar, ¿no? Total, y una de las cosas es que, aunque sea verdad, una verdad dicha sin amor se puede convertir en maltrato, porque en muchas ocasiones consideramos que debemos hablar las cosas en el momento que es, pero Dios también nos pide sabiduría, y por eso también ahí en Santiago 1, creo que es 1:19, ahí es donde dice todos tienen que ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y eso es una de las características que Dios tiene. Dios es bueno para escuchar, y por eso lo que nos pide en esa parte del control de la lengua es controlen sus emociones, controlen sus deseos. Pero en ocasiones, cuando simplemente alimentamos nuestra carne, va a ser demasiado difícil, porque si nosotros estamos todo el tiempo con, obviamente, como les digo, no es esa parte humanista, pero personas negativas, o que todo el tiempo te estás quejando, o si ustedes ven que nosotros decimos, no, es que el problema es del gobierno, y seguimos escuchando eso, simplemente nos seguimos acomodando a ese conformismo de pensar que no debemos cambiar nosotros, sino que simplemente son otras personas las que deben cambiar para que esto cambie. Y Dios aquí nos está diciendo, hasta si lo habla con la lengua y dice, un solo fuego puede provocar un incendio forestal, por así decirlo. Una persona que aprenda a controlarse, como en Sodoma y Gomorra, Dios le dijo, dame solamente un justo. Si hay alguien que sea justo, si hay alguien que me tema, no voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y a quién encontraron? Nadie, porque hoy esa es la importancia del uno. Si solamente alguien se para, si solamente alguien hace este cambio y aprenden a escuchar y a obedecer, porque en esa parte del control de la lengua es eso, escucha, cálmate, obedece e instruye en lo que el Señor te ha dado, van a poder traer demasiado cambio y no van a ser seducidos por los diferentes sentidos, porque aún lo que el enemigo trae, o lo que Satanás trae, o lo que las tinieblas traen, son cosas que se consideran buenas, pero no lo son. Por eso tenemos que ser discernir. Tenemos que discernir el mensaje. Y al final, para no problemarme con esa palabra, o discernidores. Y aquí el que discierne es alguien que escucha y espera, escucha y obedece. Porque si nos volvemos impulsivos, por más de que escuchemos el mensaje del Señor, pues nos puede pasar lo que le pasó al primer rey de Israel, donde Dios le había dicho que iban a hacer un sacrificio, pero él se adelantó a su tiempo por querer hacerlo rápido y perdió el reinado. Entonces, por eso es importante que en este tiempo sepamos controlar nuestros sentidos, controlando lo que hablamos y aprendiendo a escuchar y a obedecer según lo que Dios nos ha hablado. Y esa parte de escucha y obedece justo la habla Santiago, si lo quieren leer, está en Santiago 1:19. Santiago 1:19. Justo se llama escuchar y obedecer, porque eso empieza a generar rectitud. Y eso nos ayuda a empezar a controlar nuestros deseos, a empezar a controlar nuestros impulsos y a traer un dominio propio, que más adelante vamos a ver que nadie va a ser capaz de traer un dominio propio si no es por la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en esa segunda parte de lo que Dios me hablaba para empezar a salir, igual todo esto pónganlo a la escritura. Pregúntenle al Señor si es lo que obviamente le está trayendo, porque todo lo que Dios trae tiene que producir un fruto que nos incomode, pero que nos ayude a edificar en muchas ocasiones, o que no nos incomode, pero que sí traiga una transformación en nuestro interior. Entonces, en esa segunda parte, primero, control de la lengua. Segundo, quiero que vayamos a Gálatas 5, y es el control de las acciones. Y aquí es algo que, la verdad, fue algo que el Señor me dio, que renovó totalmente mi manera de pensar en cuanto al control de las acciones. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que para controlar nuestras acciones tenemos que seguir unos pasos o unos decretos. Pero para el control de las acciones tenemos que entender que somos responsables de una libertad que Él nos está dando. Y vamos a leer Gálatas 5. Gálatas 5 dice libertad en Cristo.
y dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Ahí Dios nos está diciendo, yo ya los liberté, yo ya los hice libres de sus propias pasiones, de los pecados, de sus deseos. Mi voluntad es buena. Lo que yo les digo no es para obligarlos y generar corderitos así que solamente bajen la cabeza y sigan al pastor. No, lo que yo les he enviado, los mandamientos, las ordenanzas, lo que yo les he recomendado es para que ustedes tengan en cuenta y tengan presente que ya les he dado una libertad. Y eso es algo de lo que nosotros muchas veces no hemos pensado, porque nosotros creemos que la libertad en el Señor es la misma esclavitud a seguir todo lo que Él dice. Y obviamente la obediencia, no me malinterpreten, la obediencia trae esa bendición. Pero a lo que quiero ir es que si nosotros tenemos los rituales y seguimos las cosas solamente por lo que nos dicen, vamos a generar un corazón religioso y que a la primera tormenta no va a saber mantenerse. Ante ante sentirte despreciado, no vas a saber mantenerte. Al sentirte maltratado, no vas a saber mantenerte, porque te han enseñado lo que Dios es, mas no te has puesto a pensar en la libertad y en el amor que Él ha traído a nuestras vidas, lo preciado que somos para Él, para nosotros tomar la decisión, valga la redundancia, por decisión propia, porque el Señor nos entregó una libertad. Y seguimos leyendo ahí en el versículo 2 que dice, escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. ¿Por qué está hablando esto? Porque a los judíos en ese tiempo les pedía que como mandato para reconocerlos ante los otros pueblos, ellos tenían que circuncidarse. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y aquí en esta parte también tenemos que discernir, porque el mundo ha intentado darnos un significado de lo que es el amor. No todo es amor. El amor no es solamente ese sentimiento lindo que uno siente y maripositas y que no debemos molestar. No, las cosas erróneas que están erróneas y hay que saber discernir realmente lo que es el amor, y el amor es sacrificial. El amor todo el tiempo nos pide dar más, el amor todo el tiempo nos pide corregir las malas conductas, nos pide corregir lo que no es natural. Esa es la especie de amor que Dios está buscando sin juzgar a otros. Y seguimos en el versículo 7. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Y a veces, y en esta parte me quiero detener porque ¿quién no ha sentido que a veces Dios le ha puesto esas trabas? Y uno dice, no, es que solamente Dios quiere que nosotros vivamos estas cosas difíciles y la voluntad de Dios es que fui tentado y que caí y ahora volver a empezar y Él solo me quiere humillar, porque eso lo he escuchado dentro de muchos corazones y muchas personas consideran que Dios es un Dios de que usted le obedece, mijo, o no lo ama. Y el amor no se basa en la obediencia, aunque es muy importante. La obediencia abre puertas de bendición, pero el amor es aquel que es real en las buenas, en las malas, porque saben que proviene de toda verdad y proviene de lo que edifica nuestras vidas. Se me perdió, perdón, acá Gálatas. Entonces dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse todos. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto,
Toda la ley se resume en un solo mandamiento, o sea, todo se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado que no se acaben por destruirse unos a otros. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a controlar nuestras acciones? Sabiendo utilizar la libertad que Dios nos ha dado para provocar el fruto de lo que Él espera que demos. No podemos utilizar nuestra libertad para decir, entonces ya como Dios nos perdonó, volvamos a las mismas riendas sueltas, volvamos a inmoralidad sexual, más que todo se ve representado obviamente en los hombres, pornografía, bla, 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 todo esto, pero aún esta parte de las emociones es darse riendas sueltas a todos los demás sentimientos que lo que te hacen es generarte esclavitud. Metan ahí depresión, metan ahí el sentirse menos, metan ahí... los que consideran que tienen supuestamente algo malo en ustedes, por favor revisen esa actitud porque eso no proviene del Señor. El Señor no ha hecho obras imperfectas. El Señor no ha hecho obras erróneas. Nadie es algo erróneo para sentirse y desbordarse ante esos sentimientos que no son. Por eso tomen sus acciones, tomemos estas acciones para empezar a salir de esa esclavitud que todo el tiempo nos quiere mantener sujetos ahí o mantener en tristeza o mantenernos ahí en cosas. No, es una decisión para decir, Señor, aquí estoy, quiero trabajar en esto y someto mis acciones. Primero someto mi lengua a no hablar las cosas que no son y someto mis acciones para convertirme en un testimonio de vida porque todos somos cartas leídas. Y nada, porque de verdad, como dice Dani, lo que hace Babilonia es generar amor, digámoslo así, pero no es el amor real de Dios de darse por otro, sino es amor a vos mismo. Exacto. Amor a yo tener, amor a yo alcanzar, amor a acciones, pero que me beneficien, no que beneficien al otro. Entonces lo que genera Babilonia es como esa unidad entre las naciones y todo, pero para beneficiarse ellos mismos, digamos, unámonos, pero que los dos ganemos, si no, o sea, yo solo porque yo tengo que ganar y yo tengo que crecer y yo tengo que fortalecerme, pero no, o sea, Babilonia no da un amor que se da por el otro, sino que es egoísta. Ajá, es como, digamos, montemos una fundación y pues empecemos a recolectar cosas y obviamente ya se empiezan a quedar con los recursos porque necesitamos nosotros también sustentarnos y dejan de darle lo que deberían de darle a las personas que están atendiendo. Entonces muchas veces sucede eso, no sé si han llegado a ver en las noticias donde que fundaciones o cosas así se les dieron recursos y de un momento a otro se esfumaron. Entonces eso es Babilonia, o sea, Babilonia es una apariencia de piedad, pero por dentro es una contaminación y un desastre completo. Ahora, otra cosa, digamos, de lo que decía Dani, Babilonia trae un espíritu de fornicación, ¿no? Y cuando Dios habla en las escrituras de espíritus de fornicación, habla desde idolatrías. Entonces, levantan nuestros corazones ídolos y que nosotros, no sé si ustedes han llegado a decir esta frase, pero yo soy así y yo no cambio. Dios me hizo así y punto. Obviamente eso es una idolatría al yo. Yo no voy a cambiar porque no quiero, porque no deseo. Entonces obviamente esos son espíritus de fornicación porque te estás idolatrando a vos mismo y obviamente entre otros tipos de ejemplos, sino que hablo precisamente de ese porque muchas veces es lo que más nos afecta a nosotros. Entonces, qué bueno poder humillarse delante de Dios y decirle, Dios, lo que tengas que cambiar, cámbialo porque yo no quiero ni siquiera adorarme a mí mismo, quiero es amarte a ti y quiero es amar a mi prójimo como tú verdaderamente lo amas, porque esa es la otra, ¿no? Queremos amar al prójimo o amar a Dios en nuestras fuerzas y realmente no lo vamos a poder porque necesitamos es de su espíritu. Entonces, obviamente, Babilonia lo que hace es, este sistema es, tú puedes hacer las cosas por tu propio esfuerzo y entonces te vuelves esclavo a tu autosuficiencia, a tu conocimiento, a tus capacidades, a lo que tienes, a lo que has obtenido, al puesto de trabajo que tenés, o sea, ese es tu nombre, yo soy gerente de tal cosa y de tal compañía y eso es Babilonia, o sea, tienes un nombre y por ese nombre la gente te respeta. En el sistema de Dios es, me adoras a mí, te entregas a mí y yo, Dios, me encargo de darte honra y de ponerte en lugares de honra. Y obviamente cuando Dios habla de eso, muchas veces no está hablando en esta tierra o en este tiempo, sino
en lugares celestiales y en el tiempo venidero, porque es que también tenemos que entender eso, ¿no? Que pues nosotros somos eternos y pues tenemos que decidir qué tipo de eternidad vamos a pasar, si vida eterna o muerte eterna. Entonces, es esas cosas, ¿no? Entonces, era eso. Totalmente de acuerdo. Y esa adulación, pues, o sea, eso era lo que hablábamos, eso es lo que sentimientos que no están bien controlados empieza a traer. Y ¿Puedo decir algo, Dani, antes de que des la siguiente idea? Perdón. Dame un momento, ya termino y ya, ya ahí quedo. Bueno. Entonces, perdón, para completar un poco lo que estaba diciendo Juanda, Babilonia trae totalmente lo contrario a lo que Dios es. Y lo que decía, Babilonia te muestra como adórnese, muestre sus riquezas y trabaje para usted mismo, que usted puede hacerlo todo. Y si nosotros vemos cuál es la definición de grandeza en el reino de los cielos, y Jesús mismo la dio, y era: aquel que quiera ser el más grande en el reino de los cielos va a tener que servir. Aquel que quiera ganar su vida para sí mismo lo perderá. Pero el que supuestamente piense que está desperdiciando tu vida, o el que se decida a gastar su vida para mí, para el Señor, la ganará. Entonces, es completamente diferente el sistema babilónico, que es el mismo reemplazo de una manera errónea de lo bueno que Dios está trayendo. Dale, Dani. Que también cuando Juan hablaba de las posiciones y de que queremos llegar a eso para tener un reconocimiento, pues que nos aplaudan o eso, también darnos cuenta de que llegar allí sin que sea la voluntad de Dios y por un esfuerzo humano, nos va a llevar a seguir dependiendo precisamente de confusión, porque cuando Dios nos pone, como Daniel, sabe que hay una misión y sabe que Él es el que la va a cumplir, es quien nos capacita y es quien nos dirige con su sabiduría, no la nuestra, para poder ocuparlas. Pero cuando de alguna forma nosotros llegamos a esos lugares por voluntad humana, por la decisión de cualquier persona, la capacidad humana no va a llegar nunca a ser la totalidad de lo que pueda hacer la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, digamos que eso nos sumerge más en lo que nos ata y en esclavitud. Entonces también como que me parece importante que, así como Dani nos invita a evaluar nuestro, veamos que hay, digamos, factores claves o factores de por medio entre desearlo y cómo me voy a mantener allí y qué voy a hacer para estar, para... Dani, se te cortó. La aprobación de cualquier persona, y si no tenemos eso primeramente en Dios, nuestro corazón se va a ir desviado a buscar en fuentes inexactas, en cisternas rotas, creo que se dice, algo que solamente Dios, cuando es su voluntad y nos pone allí, va a saciar completamente. Total. Sí, y algo para complementar a lo de Dani González, y qué bueno que tu aporte, Dani, porque obviamente no quiere decir que los lugares de posición sean malos en esta tierra, sino que ustedes, por eso estamos trabajando el libro de Daniel, porque Daniel no buscaba nada de eso, pero Daniel siempre fue el segundo en la mano derecha del rey. O sea, Daniel estaba en los mejores lugares, pero lo único que le importaba a Daniel era adorar a Dios, conectarse con Dios. Eso sí, él fue excelente en todas las cosas. O sea, todo lo que le tocó aprender, él lo hizo y fue excelente. O sea, todo. O sea, Daniel fue el máster, el filósofo, el doctor, o sea, lo que ustedes... Juanda, y uno ve que los que tenían, digamos, los mismos cargos que Daniel, o pues también eran importantes en el reino, pero no tenían la sabiduría de Dios, nunca daban el nivel que él daba y no tenían las respuestas que solo el cielo le podía revelar a Daniel. Y Daniel siempre lo hizo con un corazón puro. Los demás sí querían pues hacerlo por recibir la recompensa del rey, por cualquier otra cosa, pero Dios se lo otorgaba a aquel que tenía un corazón genuino y en humildad delante de él, y sabía que podía llevar ese peso de la gloria de Dios, de esa responsabilidad. Amén, amén. Sí, entonces, pues como lo que también, pues acorde a lo que están diciendo y de verdad a lo que quiero llevar también lo que hoy estamos, pues entre todos, porque esto es para que todos participen. O sea, de verdad aquí, los que saben, yo esto no soy tan bueno como Juanda, André y Merced, pues que ellos son muy buenos para toda esa parte, pero me gusta que Dios ha complementado a cada uno. Digo, no soy tan bueno,
porque soy bueno para, digamos, para otras cosas, y eso es lo que tenemos que entender, que Dios nos ha dado características diferentes para complementarnos los unos al otros y saber que no dependemos, ay, es que como yo no soy pastor, ay, es que como yo no soy maestro, porque a veces dejamos para los llamados, no, eso es para la iglesia, eso es para los que viven allá adentro, no. Aquí lo que les estoy diciendo es, así como la pandemia nos busca guardar a todos, el Señor también busca usar a todos, y por uno que se encienda va a encender a otros más. Entonces, la responsabilidad está en cada uno, la responsabilidad no está en el rey, la responsabilidad no está en el presidente, la responsabilidad está en los hogares, porque los hogares también son lugares de gobierno, y el Señor lo ha expuesto durante esta pandemia. O sea, cuántas familias se está restituyendo. Obviamente también hay violencia, obviamente también hay muchas cosas malas, pero entre más hogares que se enciendan, entre más hogares donde llegue este mensaje de esperanza de decir, mira, si aprendes a controlar esto, vas a poder valorar la libertad que te he dado y vas a poder salir del mismo sistema que solamente te busca esclavizarte. Porque los que consideran que solamente Dios busca esclavo, créanme que solamente han visto una faceta de las muchas que Dios tiene. Y a veces es una faceta errónea porque Dios disfruta de nuestra verdad, pero a veces tristemente tenemos que vernos como esclavos porque no queremos obedecer en el amor del Señor, y créanme que es una verdad que transforma y cambia los hogares y transforma y cambia todo el sistema, y depende mucho de nosotros. Entonces, para retomar, como vimos, primero, control de la lengua, se encuentra en Santiago 3, nos lleva a escuchar y obedecer. Segundo, control de las acciones, lo vemos en Gálatas 5, y nos lleva a dejemos la manera egoísta de vivir, porque nuestras acciones no son solo para nosotros. O sea, Dios no te ha dado un don o un talento solamente para exaltar tu ministerio. Dios lo ha dado, dice que los dones y talentos son dados para la edificación de la iglesia, y todos somos la iglesia, todos somos un templo. La iglesia no son las 4 paredes, porque esas 4 paredes van a ser destruidas. Lo inconmovible es lo que está en nuestro corazón, y ese es lo que nosotros le hemos permitido a Dios ser en los momentos de dificultad, en los momentos de verdad. Obviamente, los momentos de prosperidad y de mucha bendición y donde todo está bien, es para que nosotros, como los árboles, empecemos a echar raíces, porque también van a venir como la estación de invierno y la estación de totalmente frío, o donde se caen todas las hojas. Lo que hace permanecer el árbol firme en medio de esa angustia es lo que tú ganaste y lo que trabajaste en los tiempos buenos, porque el desierto lo que prueba es lo que realmente hay en nuestro corazón y lo que tenemos que empezar a modificar. Por eso esa parte de controlar las acciones, todo llevado al versículo de Apocalipsis 3:18, donde no podemos dejarnos seducir por la sensualidad de lo que el mundo nos ofrece, sino porque nosotros tenemos que conocer nuestra identidad para mantenernos como esa novia pura y sin mancha que el Señor quiere que seamos en estos últimos tiempos, y preparar el camino de la novia. Y por tercero, que también es algo difícil, como les dije, no están en un orden, las 3 se pueden presentar de manera diferente, pero nos ayudan a salir, es el control del pensamiento. Y ahí vamos a Romanos 12. Pues simplemente no vayamos porque igual pues ya está como un poquito tarde, tampoco quiero demorarlos, y es la parte de sean un sacrificio vivo y santo, o sea, renueven su manera de pensar, renueven la manera en cómo ustedes ven las cosas. Tomen en cuenta, y se les voy a leer solo la primera parte, pero lo que les motivo es, les estoy dando estos capítulos porque el Señor tiene mucha riqueza en eso, y esto es tan solo un abrebocas de lo que el Señor quiere buscar en nuestras vidas para que valoremos la libertad que Él nos ha dado y para que valoremos nuestra identidad. Y dice Romanos 12, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué tenemos que transformar nuestra manera de pensar? Porque esta pandemia lo ha hecho y el Señor en su misericordia lo ha hecho. Muchas veces nosotros no pensamos bien y creemos que Dios solamente nos está llevando por estos caminos difíciles para hacernos tropezar o porque solamente quiere que suframos. Si nosotros conocemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, transformando nuestra manera de pensar, pasando tiempo con el Señor,
pasando tiempo con personas que temen al Señor, o sea, viviendo en comunidad, pero ante todo, viviendo en intimidad con el Señor, pues eso nos va a ayudar a ver que Dios siempre quiere las cosas buenas para nosotros, y por eso nos pide obediencia, por eso nos pide sacrificio, por eso nos pide que nos guardemos de diferentes placeres que solo traen esclavitud, porque vemos que ese es todo el sistema babilónico. Entonces, transformar nuestra manera de pensar es pasar tiempo con el Señor y preguntarle las mismas preguntas que le haríamos a una persona normal, porque Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios vivo, y su voluntad en todo momento, sepan, es bueno, agradable y perfecto. Vivimos bajo situaciones difíciles. ¿Por qué mueren tantos niños? ¿Por qué hay tanta maldad? Tristemente es por la misma ausencia del Señor. Pero aún en medio de todos esos dolores, el Señor tiene un plan perfecto para cada persona. Se muera antes, se muera después. Aprendamos a lidiar, nos ofendamos con el Señor porque no nos ha dado lo que queremos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, y en algún momento va a haber recompensa de las buenas acciones que nosotros hagamos. Y hay un versículo que dice, no se cansen de hacer lo bueno, no se cansen de hacer lo bueno, que el Señor los recompensará. Y por eso tenemos que modificar nuestra manera de pensar, porque lo que tristemente han habido hombres y mujeres que han dicho que siguen a Dios, pero han cometido las peores perversiones. Y tristemente nosotros hemos sido una imagen errónea al mundo de lo que realmente es Dios. Y Dios es un Dios de esperanza, Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios que se duele con la muerte, que se duele con la injusticia, que se duele con todo eso. Entonces, si vemos que Dios en todo momento ha sido un Dios que nos ha mostrado bendición, que nos ha mostrado verdad, que nos ha mostrado amor, ¿por qué consideramos que es un Dios que nos pide, que nos maltrata, que nos golpea? Si Él fue el que recibió todos los golpes por nosotros, o sea, Él fue el que recibió los maltratos y controló su lengua, y dice que, y aún así, ni los maldijo teniendo toda la autoridad para hacerlo, ni aún así los maltrató teniendo toda la justicia, porque él nunca había hecho algo malo. Él recibió todos los golpes. Porque creemos que Dios nos quiere golpear para moldearnos? Dios no golpea para moldear. Dios quita de nuestra vida y expone lo que está mal para que nosotros nos demos cuenta que tenemos algo que cambiar. Y por eso hay un versículo muy bello que está en el Salmo 139. Señor, examina mi corazón, le decía David, porque David renovó su pensamiento en que la voluntad del Señor era buena. Examina mi corazón y mira lo que hay mal en él. ¿Y qué había mal en él? La única forma de saber que hay mal en nosotros es cuando nos exponen al trabajo y al trato. Porque le decimos, ay Señor, examina mi corazón, pero todo está normal en nuestra vida. Ay Señor, examina mi corazón, pero el dinero sigue llegando y no tenemos ninguna necesidad. Ay Señor, examina mi corazón, y tenemos paciencia porque nadie nos ha molestado. Pero cuando le decimos, Señor, examina mi corazón, vienen los momentos de soledad, vienen los momentos de depresión, y Dios, es donde Dios dice, mira lo que hay en tu corazón. Tú me estás pidiendo que examine tu corazón, mira lo que hay. Y en tu corazón aún hay soledad, en tu corazón aún hay depresión. Déjame trabajar en eso, porque el Señor no te expone para decir, uy, no, Juan David, ¿qué? ¿Te estás sintiendo muy solo? Pues sentíte más solo, porque yo no voy a estar ahí para vos. No, o sea, ¿en qué momento hemos vivido ese Dios? Y yo se los digo porque aún en medio de tantas cosas que he experimentado y aún en medio de tantos errores que he cometido, aún he visto cómo cada día Dios me recoge en su misericordia. Entonces, eso es bueno en la manera de que si no renovamos nuestra manera de pensar y si no nos convertimos en ese sacrificio vivo, donde yo diga, Señor, quiero morir a ese yo, quiero morir a lo que yo considero que es bueno, quiero morir a lo que yo considero que son mis sueños, quiero morir a lo que yo considero que me da placer. Y dejo y te doy esta oportunidad para que tú me muestres realmente qué me da placer. Muéstrame qué es placentero para mí. Y el Señor empieza a derramar de su presencia, y créanme que eso es algo que, si no lo han experimentado, para todos los que están viendo esto, de verdad los motivo a hacerlo. Si aún consideras que no conoces a Dios, si aún consideras que no sabes cómo hablarlo, es lo mismo que estamos haciendo en este lugar. Es ir con un corazón sincero y renovar tu manera de pensar. Señor, he vivido que los pastores se guardan el diezmo. He vivido que la iglesia católica yo no sé qué. He vivido que la iglesia cristiana, he vivido esos conceptos erróneos. Quiero que tú me enseñes hoy algo nuevo, porque Dios es un Dios personal.
Y Dios es un Dios que anhela y busca ese tiempo con nosotros porque anhela darnos lo mejor. Si desde el inicio nos da lo mejor, el fin va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque el corazón del que fue es el que es en este momento y es el mismo corazón que ha de venir. Pero es una realidad que tenemos que ser probados y la única manera de renovar nuestros pensamientos es exponer lo que realmente hay en nuestros pensamientos. Y por eso se van a aumentar las tentaciones, sean sexuales, sean en deseos erróneos, se van a aumentar el sentimiento de depresión, se aumentan los sentimientos de angustia, no porque Dios quiera dañarte, sino porque Él quiere revelarte y mostrarte la ausencia que hay en tu vida para mostrar cuál es esa buena voluntad, para mostrar una verdadera paz y para mostrar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que lo que tú considerabas, Él tiene un pensamiento aún mayor y prefiere recompensarte mayormente, más de lo que tú piensas y consideras. Y eso te ayuda a transformar, eso nos ayuda a transformar para no perseguir nuestros deseos, para no hablar lo que con nuestra boca queremos hacer, para no actuar bajo una, ¿cómo se dice eso? Cuando uno actúa libremente, pues, a sus propios deseos. Si alguien me ayuda, alguna palabra. Actuar bajo, bueno, simplemente actuar libremente, a rienda suelta. Entonces, de verdad, vean, yo disfruto de este tiempo, ¿saben por qué? Disfruto de poder hablar lo que el Señor me ha dado, porque en todo esto aprendo. Y créanme que cada uno tiene algo muy valioso y yo lo que los quiero motivar es, dejemos de sentirnos esclavos por las cosas que el mundo nos está ofreciendo. Si hay algo en lo que de verdad quieres esclavizarte, esclavízate en obedecer al Señor, que yo creo que eso es lo de mayor bendición y puede que unos en este momento no lo entiendan, pero van a venir cosas peores. Y van a venir cosas peores no porque tengamos un Dios peor, porque el mundo que se une en su perversidad trae tanta condenación, pero si en unidad nosotros entendemos lo que el Señor está trayendo, vamos a traer tanta libertad y esperanza, porque al final en algún momento todos vamos a partir, pero el Señor promete recompensarnos y todo lo que tú has sembrado lo vas a recoger, sea en esta vida o sea en la eternidad, porque sí hay una eternidad, sí hay una vida después de esta vida. Y eso es una realidad. Jesús va a volver. Esa es una verdad. Si lo quieres creer, pues es problema de cada quien. Pero es la realidad y es la verdad y es un mensaje de esperanza, decirte no todo está perdido, hay oportunidad y Dios va a traer justicia a aquellos que no les han traído. Por eso Dios condena a Babilonia, porque Babilonia trae esclavitud, porque Babilonia trae perversión, porque Babilonia quiere el mismo objetivo de quien es el príncipe de Babilonia. El único objetivo de Satanás, robar, matar y destruir. Y eso es lo único que te trae la inmoralidad, eso es lo único que te trae el amor al dinero, eso es lo único que te trae. Y pongámoslo en evidencia, si nos excedemos en conseguir dinero, ¿en qué nos convertimos? ¿En esclavos del trabajo o no? Porque hay que trabajar para tener dinero. Si nos excedemos en compasión, ¿ustedes qué creen que traen? Amor, el pensar en otros. Entonces, importantísimo que sepamos, Babilonia, el único fruto de Babilonia es el deseo inmoral, pecado y esclavitud. ¿No? Y que realmente va a llegar un momento en donde va a ser tan fuerte lo que va a ser este sistema, que hasta el mismo Jesús lo habló en los evangelios, donde dice que en los últimos tiempos a final de todo, y es más, yo creo que ahora lo estamos viviendo, y si no afinamos nuestro corazón, o sea, no alineamos nuestro corazón a Dios, vamos a ser completamente engañados por eso, porque dice que desde ahora hasta que pasen todas las profecías de Dios y se cumplan todas, dice que se va a aumentar el temor, se va a aumentar la ofensa en los corazones, se va a aumentar la lujuria y se va a aumentar el engaño. Entonces, cuando habla del temor, es un temor excesivo de ¿será que sí voy a tener estabilidad? ¿Será que sí voy a estar seguro? ¿Será que sí voy a tener protección? ¿Será que sí voy a cumplir mis sueños? ¿Será que sí me voy a poder graduar? ¿Será que sí voy a poder tener hijos?
¿será que tal cosa? ¿Será que la otra? Y la ofensa es que muchos se van a ofender con Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, o sea, no se conectan con Dios. Y de la iglesia dice que muchos van a apartarse de la fe a causa de la ofensa, porque van a decir, de verdad Dios no existe, de verdad a Dios no le importamos, de verdad Dios está por allá lejos y se olvidó de nosotros. Entonces, si no aprendemos a conocer a Dios, nuestro corazón, nuestra mente se va a ofender con todo lo que es Dios y vamos a terminar con la iglesia y vamos a terminar apartados completamente de Dios. Ahora hay que entender que la iglesia no es un templo, ¿no? La iglesia somos todos nosotros, o sea, todos ustedes que están aquí conectados son la iglesia y hacen parte de la iglesia. Lo otro, cuando habla de lujuria, habla de una codicia excesiva por las cosas de este mundo. O sea, yo quiero tener esto, yo deseo tener esto, necesito comprarme ya esto último que salió porque es que tengo que cambiarlo, o sea, ya, me urge. Entonces, esa es la lujuria, o sea, una codicia excesiva por todo lo que el mundo te ofrece o por todo lo que este sistema te ofrece, porque este sistema es glamuroso, es muy, muy, muy glamuroso. Entonces, es bueno poder conectarnos con Dios y alinearnos con Dios. Y finalmente el engaño, o sea, si no nos alineamos con Dios o nos afinamos al corazón de Dios, vamos a ser engañados por cualquier cosa. Y dice el mismo Jesús en la palabra que vamos a ser guiados por doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Vamos a estar siguiendo fábulas, vamos a estar siguiendo cosas que Jesús en ningún momento habló, que los apóstoles en ningún momento hablaron. Y bueno, vamos a ser engañados por todas las cosas y vamos a terminar creyendo hasta en la reencarnación, cosas así por el estilo. Entonces, y es tenaz porque, por ejemplo, algo muy fuerte de Babilonia es el engaño en cuanto a la ofensa. O sea, hay cosas que las tergiversa completamente, como por ejemplo el hecho de la gente que en este momento literal se ofende y se aira porque los cristianos, digamos, o porque algunas personas defienden, digamos, o sea, se enojan, se airan, empiezan a insultar, o sea, una ofensa total a la iglesia, a Dios, porque estamos defendiendo la vida de un bebé, por ejemplo. Entonces cambian totalmente la perspectiva de las cosas, entonces empiezan a ofenderse con Dios y con la iglesia por cosas por las que no deberían ofenderse, sino antes defender. ¿Sí me entienden? Entonces como que, o sea, se ofenden por las cosas santas y por lo que nosotros, digamos, debemos defender, se ofenden por eso, pero a lo otro sí le dan permisividad, a lo malo. Total, o sea, totalmente de acuerdo, porque Babilonia es eso, Babilonia es un reino de mentiras, es que es un reino de verdad contrastado con un reino de mentiras. Y lo del aborto es un ejemplo bellísimo porque, ay, no, es que las mujeres somos dueñas de nuestros propios cuerpos, empiezan a decir. Pero pues estás hablando por alguien que no tiene voz y quién te tomó a tomar la decisión de embarazarte. O sea, como que hay cosas que uno dice, ¿por qué culpan a Dios por defender lo que tú tuviste una oportunidad para vivir? Bueno, y no es entrar como en un tema polémico, pero al final todo se define a que por sus frutos los conocerán. Y pónganlo a la luz de eso. Pongan exceso de fruto en cuanto al amor del dinero y el amor de la compasión. ¿Cuál trae un fruto que edifica? Y ustedes lo van a poder ver, es fácil, o sea, no hay que mentirnos en esto. Pero sepan que aún el exceso de verdad, porque digamos a veces, obviamente, el exceso de mentira, pues cada vez trae más perversión, cada vez trae más eso. Pero a veces el exceso de verdad, sin la condición que nos veíamos en Santiago, que dice que la fe sin amor es muerta, tenemos que entender que el amor también trae los mismos frutos del Espíritu, que es que aun cuando es verdad que alguien haya caído en una inmoralidad, que vio pornografía, no llegar a decir, ay, no, mijo, es que usted es un pecador. Aunque es verdad, es la compasión del Señor y todos somos pecadores. Entonces es un equilibrio, por eso les digo que es un equilibrio donde tenemos que empezar a aprender a controlar la lengua, empezar a controlar nuestras acciones y empezar a controlar nuestros pensamientos. Controlen la manera en cómo viven, pero controlar no es que ustedes se vuelvan los soberanos de su vida, sino que entiendan que sin el Señor nadie va a poder tener dominio propio. O aquí, ¿quién tiene dominio propio sin entregarle las cosas a Dios? Y que me muestre la señal, creo que nadie. Porque yo he intentado tener mucho dominio propio aún en mis propias acciones,
aún diciendo no, digamos, en medio de que yo les abro mi corazón, en medio de que yo veía a veces, en muchas ocasiones antes vi pornografía, yo decía, no, es que voy a controlar mis acciones, le pongo clave para no entrar en páginas de esas. Pero yo sabía cómo quitar la clave, sabía cómo hacer las jugadas, porque para la perversión sí tengo mente, pero para el dominio propio, ay no, es que eso es demasiado difícil. Y eso es quiero leerles solamente una de las cosas que Dios ponía en mi corazón, que tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando, y ya para cerrar como las últimas cosas y que podamos, pues los que tengan también, los que tengan en su corazón decir algo, provocar algo. Miren, esto es un pensamiento que el Señor me puso hace 5 días, que no sabía que iba a ser también para hoy, y dice, resume un poco de todo lo que hemos visto. ¿Cuántas veces hemos visto la perversidad de los reyes, sea en el Antiguo Testamento, en nuestras naciones? ¿Cuántas veces hemos visto la perversidad del pueblo de Dios, que lo veíamos en Éxodo, aún expuestos a milagros, aún expuestos a maravillas, aún expuestos a ver la provisión del Señor, aún expuestos a ver el poder de Dios? Y decimos, y se pervertían, y decíamos, si tan solo fuéramos reyes, si tan solo tuviera el poder para generar un cambio, si tan solo tuviera posición, si tan solo tuviera el favor, que son la mayoría de excusas que a veces nosotros tenemos. Y Dios me ponía algo y me decía, si aún no sabes lidiar con lo limitado que hay en tu vida, ¿qué te hace pensar que tu corazón no se va a corromper en la abundancia? Si tan solo fueras rey o fueras presidente en este país, decimos, pero ni siquiera cumplimos las leyes, los decretos, los votos y las promesas internas que le hemos hecho al Señor. Si tan solo fuera un profeta o alguien, un hombre usado por el Señor, un adorador, y seguimos entregando nuestros propios placeres, deseos, objetivos. Si tan solo tuviera entendimiento, ay no, si tan solo supiera leer la Biblia, solo es una de las muchas excusas que tenemos para no ser determinados y hacer lo que tenemos que hacer. Dejen de adular su incredulidad e indisciplina, porque los gigantes solamente pueden ser vencidos cuando los enfrentas y cambias ese de sí tan solo por un no. No tan solo en depresión como te creías, porque no estás solo. No tan débil como te imaginabas, porque el Señor es tu fortaleza. No tan indisciplinado como lo pensabas. Si tan solo tomas la decisión de hacer lo que tienes que hacer, no tan solo vas a estar como en realidad es. Es un tiempo donde tenemos que actuar. ¿Para qué quieres paz en tu casa si la intranquilidad es lo que hace que buscas de Dios? ¿Para qué quieres que se resuelvan tus problemas si vas a perder lo único que en este momento te hace depender del Señor? ¿Para qué recobrar salud emocional y física si vas a volver a tus mismas actitudes? Dios prefiere mantenernos por amor a nosotros insatisfechos si es lo único que nos mantiene, aún con ofensas, pero en nuestras vidas algo pendientes de Él. Y me parecía increíble porque esto es una manera de ver el amor de Dios que nosotros no entendemos. Dios prefiere mantenernos un poco dependientes de Él porque Él no quiere alejar la verdad de tu vida, porque Él no quiere alejar el amor de tu vida, porque Él no quiere alejar la identidad de tu vida. Pero Babilonia sí va a buscar quitarte todo, destruirte todo, adornándote con cosas que no son correctas y mostrándote y llevándote siempre a una esclavitud. Entonces, para cerrar, la unión en medio de perversidad trae idolatría, que es lo que vimos desde Babel. La unión en medio del amor y la obediencia trae altares de adoración, esperanza y libertad, que eso obviamente se convierte en una paz absoluta. Como Jesús lloraba al entrar al pueblo diciendo, es que ustedes si tan solo experimentaran la paz del Señor, porque la unión en medio de ese amor nos trae eso, y por eso es muy valioso crecer en unidad y saber lo bueno que tiene cada uno de nosotros, porque cuando yo caigo, alguien más me puede levantar, y es en esa verdad y en esa esperanza que trae una real paz en nuestras vidas. El control propio es una de las características más difíciles de controlar, pero solamente en la naturaleza del Espíritu Santo está. Quien se excede en el sistema babilónico va a traer perversidad y esclavitud a su vida.
quien se excede en el sistema del fruto del Espíritu Santo, ¿qué va a desbordar? Lo hemos leído: amor, paz, gozo, paciencia, templanza y dominio propio. El fruto por el cual seremos conocidos es por cuál de los dos sistemas alimentamos más en nosotros. Y esto es algo de conclusión. Lo que alimentes es como vas a responder. Si alimentas tu amor al dinero, es de la manera en cómo tus acciones van a responder. Si alimentas el amor por el Señor, vas a ver que no te va a faltar nada, porque Dios no es hijo de hombre para mentirse ni para arrepentirse. Y Él ha dicho: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que ustedes quieran, será añadido. Pero busquen primeramente el reino de Dios. Entonces, es un tiempo donde el Señor obviamente nos está llamando a empezar a controlar todo esto, a decirnos en su corazón tienen que empezar a trabajar, y los motivo a que podamos leer lo que es la definición del primer mandamiento, que es amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y cómo es la manera de desarrollarlo, lo pueden encontrar en Mateo 5, 6 y 7. Es la revelación de la constitución del reino de Dios, cómo el Señor quiere que nos comportemos, cómo el Señor nos manda a vivir ese primer mandamiento, que es amarlo a Él por encima de todas las cosas, porque cuando entendamos que Dios no es un Dios ególatra que solo quiere nuestra devoción, sino que sepamos que solamente de Él proviene lo bueno, lo santo y lo puro, vamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y vamos a dejar las excusas a un lado pensando que son otros los que tienen que hacerlo por nosotros mismos, para saber que la responsabilidad está en cada uno de los que hoy vio este mensaje. Es verdad. Y algo adicional a eso que dijo Dani, que creo que estamos llamados nosotros, pues como Dani decía, de verdad, a revisarnos y a intentar controlar eso por el espíritu, pero también, o sea, como iglesia estamos llamados a interceder, primeramente a discernir, pero a interceder y a exponer las obras de Babilonia. O sea, nosotros va a llegar un punto, y se los digo porque, o sea, de verdad lo vamos a vivir, va a llegar un punto donde vamos a ver las cosas y vamos a tener que elegir si hacemos parte de ellas o las negamos completamente. O sea, Babilonia va a llegar al punto de que de verdad nos va a hacer exponer nuestra vida cristiana, y muchas veces en este tiempo no la exponemos, o sea, vivimos callados porque el mundo está indiferente frente a que creamos o no, pero las cosas se van a poner en un punto tan difíciles donde de verdad el sistema babilónico en todos los aspectos te va a decir, o sea, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto religioso, te va a decir, bueno, o sea, estás conmigo, estás contra mí. Y es lo mismo que dice Dios. Entonces, sea como sea, nosotros como iglesia tenemos que discernir en este momento para poder, digamos, sacar a la luz esas cosas. Y eso va a seguir atrayendo más y más y más lo que está en las escrituras, o sea, las profecías. De eso, de nosotros exponer esas cosas, van a venir los demás juicios, van a venir las demás cosas que ya Dios habló. Entonces, o sea, nuestro llamado como iglesia es primeramente a discernir y a interceder para que esas cosas sean, digamos, salgan a la luz. Entonces, como que, pues, siento como primero pedirles, pues, también que pensemos qué no estamos controlando, qué necesitamos como sacar de Babilonia de nuestras vidas, digamos, específicamente en la forma de hablar, en la forma de actuar y en la forma de pensar, pero también como que le pidamos a Dios que nos dé como esa valentía para poder, o sea, como que llevar su nombre, llevar el nombre de Dios y no nuestro propio nombre o el nombre de Babilonia. Otra cosa para añadirle a todos ustedes, obviamente hemos estado hablando de acerca de Babilonia y del reino de Dios espiritualmente, por así decirlo, pero pues es necesario que también sepan que se va a levantar literal, ¿no? O sea, la ciudad se va a levantar, Babilonia se va a levantar, va a ser una ciudad donde el que quiera ir a visitarla puede tomar un vuelo y llega allá, o sea, va a ser realmente una Real, ciudad, sí. o sea, va a ser algo real. Y pues se va a establecer, la escritura habla de que se va a establecer donde estuvo antiguamente
Babilonia, ¿no? Donde antiguamente se fundó y eso lo pueden ver en Génesis 11. Entonces, como para Sí, como decía Dani, o sea, literal Babilonia comenzó desde el inicio de todo, o sea, y se va a volver a comenzó lanzar. con Babel, cuando de verdad el hombre quiso hacer las cosas por sí mismo, o sea, y de ahí todo el tiempo el egoísmo quería primar en el hombre. Y es el fruto que vemos. Y una de las cosas que me decía Kevin, que la verdad me pareció muy valioso, es que Babilonia solo trae muerte. O sea, Babilonia te dice, es como una tarjeta de crédito. Haga ahora y paga después. Literal es eso. O sea, viva su vida ahora porque la vida es una sola. Y la verdad es, estamos arriesgando una eternidad por placeres momentáneos. Y Dios que nos dice, dejen su manera egoísta de vivir ahora y van a vivir después. Y es la realidad, dejen su manera, sacrifíquense, o sea, sacrifiquen lo que ustedes consideran que es bueno, sean un sacrificio vivo y puro y déjenme enseñarles lo que realmente es bueno para su vida, porque solamente Dios lo sabe. Aquí nadie de los que hemos estado aquí hemos tomado buenas decisiones en muchos momentos de nuestra vida y es la realidad, quieras ofenderte o no quieras hacerlo. La realidad es que si estuviera en nuestras manos desde el Edén, vemos que el hombre decide la perversión porque es lo que satisface sus deseos. Y así es Babilonia. Satisfaga sus deseos con lo que yo le ofrezco. Dios que dice, muere a ti y déjame enseñarte cómo satisface las cosas reales tu vida y cómo te llevo a vivir placenteramente y en paz. Entonces, si quieres una fórmula mágica, porque a veces consideramos que es mágica, para resolver tus problemas, muere a ti mismo y espera en el Señor, que en algún momento se va a resolver. De lo contrario, sigue sufriendo en tu propia ansiedad y en esas cosas, porque es lo que el mundo te va a ofrecer. Momentáneamente te ofrece cosas que al final nunca te satisfacen y nunca te llenan, porque no es la razón por la cual vivimos. Solamente el que es el creador sabe y conoce los motivos en nuestro corazón por el cual vivimos. Y por eso Dios detesta Babilonia, por eso Dios detesta ese sistema, porque solo trae esclavitud y muerte. Entonces, que sea una verdad y no sé, o sea, si alguien de los que están silenciados quiere hablar algo, lo que sea, lo que considere. Dime, perdón. O tienen preguntas. Exacto, o si tienen preguntas o si tienen, así sea una pregunta básica, de verdad no teman. Dice que el bobo es el que no pregunta, ¿no es? Algo así. No existen preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Creo que es como... No, en estos días te cuento que alguien me hizo una pregunta y que pues no la quiso hacer aquí, que porque le parecía muy básica, muy boa. No, Y yo a no, la final le dije, no, yo es un quemacoco lo que acabaste de preguntar, o sea, total. una Y yo cosa toda... los motivo porque aún en 7 años que he tenido el placer, por así decirlo, que he vivido ese placer de conocer al Señor, hasta hace meses tuve una crisis pensando que la vida eterna no existía. Entonces, créanme que todos los días puede ser un nuevo inicio en el Señor. Esto no se trata de tiempos y de verdad se lo digo con la sinceridad de mi corazón, porque a aquellos que estén muy firmes de muchas cosas, si Dios no lo revela, el conocimiento tristemente mata, mas el espíritu, que es la revelación, vivifica en nosotros. Si tienen preguntas aún que consideran básicas, si tienen preguntas aún de cómo lidiar con X y motivo, o si hay alguien que quiere, que siente que tiene que hacer un cambio en su vida, para los hombres pueden escribirme internamente a mí, a Juanda, para niñas, pues está Merce, Andre, y que de verdad entre todos sepamos que hay debilidades en nuestras vidas, pero en comunidad Dios y solamente en nuestros procesos, Dios se fortalece en nosotros para poder quitar este sistema babilónico y adentrarnos en el sistema de su reino. No sé si alguien quiere preguntar, hacer algún comentario nuevo, viejo, no les dé pena. Bravo, más bien No, todo entendido. claro, perfecto. Yo tengo una pregunta. Eso, dale, Alex. Hola, ¿cómo están? Solamente, o sea, entiendo que uno tiene que guardar, o sea, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa, o sea, cómo reacciona y todo eso,
pero uno cómo puede aplicar eso, porque uno es muy fácil decir, ah, no, pues quédate callado, pero uno cómo, o sea, ¿cuáles son los tips, digamos, para que uno de verdad se quede callado? Porque uno no lo puede pensar y le puede salir así suavecito de la boca y uno dice, no, pues no dije nada, pero obviamente no es así, pero, o sea, uno cómo se queda callado, porque eso es muy difícil. Yo, ¿qué? ¿Wanda? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién se lo pide? No, mentira. Pues mira, yo no sé, yo lo llevo, no sé si está bien o no está mal, pero lo llevo a un ejemplo cotidiano. ¿Tú cómo consigues fuerza en un gimnasio? Trabajándolo en el día a día, ¿no? Sabiendo que tienes que ir a trabajar estos músculos, tienes que conseguir esto, para que en algún momento donde necesites la fuerza, pues lo puedas mostrar a partir de un proceso. Para uno poder hacerlo, necesita empezar a reconocer lo que hay de ausencia en su vida. Yo tengo que reconocer que no soy tan fuerte para ir al gimnasio y empezar a vivir el proceso en el Señor de ir todos los días al gimnasio. Entonces, en medio de mi debilidad, tengo que empezar a trabajar en la fortaleza de lo que Dios me ha dado. Entonces, para saber cómo escucho, pues empiezo a callarme por un momento y aprender a escuchar al Señor en mis tiempos de intimidad y empezar a trabajar en lo que es mi mente y en todo eso. ¿Qué pasa? Que es en la prueba donde se exhibe lo que realmente hemos ganado y lo que nos falta. Entonces, es un proceso en la vida que poco a poco vas a tener que ir aprendiendo, pero dicen que para resistir a la tentación, dice velad. Y yo creo que eso es algo importante. ¿Por qué? Porque aún en la tentación de querer responder rápido, existe también el velar de estar pensando y renovando tu mente y pasando tiempo con el Señor y saber que cuando lleguen esos momentos es donde la prueba se está ejecutando. Y es ahí decir, bueno, antes respondía de esta manera, listo, si la primera vez te equivocaste, ya es hora, ya aprendiste. La primera vez hablaste y ¡pum! Ocurrió la respuesta, ocurrió la acción. Entonces ya es valorar y decir, bueno, todavía hay algo que tengo que trabajar. Vas a tu intimidad, Señor, enséñame, ayúdame, vas a ese gimnasio espiritual, enséñame, ayúdame, trata mi paciencia, trata mi verdad. Y la única forma de que veas tu avance no es cuando inmediatamente se quita, sino es en el proceso de que como antes respondías, vas a ver que ya no vas a responder de la misma manera porque tomaste una decisión en tu corazón de cambiar. Entonces, es un proceso que paso a paso necesitas obviamente del Señor y del Espíritu Santo, porque humanamente en nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Pero si No, y renuevas tu mente todo, pues ahí vas a ir pudiendo responder y trabajar. que como en el gimnasio usted va el primer día y trabaja y al otro día amanece Duele. tieso. Y le duele todo. Así también va a Duele ser a la final. demasiado, es que uno queda temblando de la ira. O sea, mientras uno va a poner en práctica eso te va a doler, pero después ya lo aprendiste, o sea, ya. Y algo que ayuda muchísimo, o que por ejemplo a nosotros nos ha ayudado muchísimo, es estudiar, o sea, literal leer la palabra. O sea, la palabra te hace como que, ¿cómo se dice? Balancear tus pensamientos, balancear tus acciones. O sea, te hace decir, uy, ¿de verdad estoy pensando esto? Cuando de verdad lo que dice la palabra o lo que piensa Dios es esto. Entonces, como que, o sea, algo que nos ayuda muchísimo es tener en cuenta la palabra, o sea, como que leerla mucho y meditarla. Porque cuando llegan esos pensamientos y esas cosas, de verdad como que, ¡pum!, sale como la balanza y lo pesas y como que puedes controlar tu pensamiento. Total, y No pasa. no quiere decir, Alex, que toca volvernos fríos en nuestras emociones. Vas a sentir rabia, vas a sentir ira, vas a sentir enojo, pero tú no respondes a la emoción. Y por eso es lo que veíamos de la parte de Babilonia. Tú no respondes a la seducción, tú no respondes a la ira, tú no respondes al enojo. Lo sientes, sí, pero ahí es donde simplemente lo guardas por ahora. Si uno no es fuerte emocionalmente en ese tiempo y si no ha rendido esa parte, lo guardas por ahora porque solamente dice que ahí mismo en Santiago, en la parte del control de las emociones, dice que el enojo no ve o no actúa bajo la justicia del Señor, quien actúa en enojo. Entonces es preferible alejarse por un tiempo sin querer decir que es evadir todas las conversaciones o evadir todas las situaciones. Entonces, hay momentos donde obviamente Dios te va a pedir que hables con verdad lo que sucedió, arreglar el problema y enfrentarlo, pero es mejor con una tranquilidad, con una paciencia y ya cuando el Señor te haya hablado cómo hacerlo y con sabiduría.
para evitar destrucción y convertirlo todo a edificación. Sí, que a mí me pasa preciso cuando estoy en el carro. Entonces, ¿uno qué hace? Uno no se va a tirar del carro. O sea, ya está, queda muy difícil. No, uno simplemente, Toca mientras decir a los no malos controle, conductores. evadir. Mientras no controle, es no hablarlo, pero cuando llegue el momento después, sí entrar en conversación con la persona. Ve, yo me he puesto a orar así como calladita, calladita, y me voltean y me dicen, dizque, ¿qué? ¿Qué dijiste? No, nada, no he dicho nada. Hablando sola. Sí, sí. Igual Dios, pregúntale al Señor, esto solamente es una vivencia, que yo sé que Dios te va a ir enseñando en sus tiempos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo quiero. Yo, Upa, Bueno, todo esto, horas. dale, Manu, dale. ¿Manu? No, Manu no era. ¿Quién era? Dale. dale, No, Lau. no Bueno, era Es Laura. Vale Gutiérrez, ¿no? Ah, vale, Yo pensé que era Manu. Era Vale. Perdón. vale, dale. Juan, es que tú ahora diste una definición de la lujuria, ¿la podrías volver a dar? Es que uno normalmente cree que lujuria se trata como sexualidad y todo eso. Sí, Juan Cardona dio una definición ahora de la lujuria totalmente diferente, entonces, ¿me la podría repetir? O sea, la lujuria es ese exceso de querer tener cosas, ¿no? Es la codicia, en sí es codiciar. Entonces, por eso Dios, cuando hablan los mandamientos, dice, no codiciarás las cosas de tu prójimo, no codiciarás la casa, no codiciarás, en este tiempo ya no codiciarás el carro de tu prójimo, el teléfono, el computador, las cosas, la esposa de tu prójimo, todas esas cosas. No codicies, eso es la lujuria es yo deseo tener esas cosas. No quieras tener lo último, lo mejor, porque obviamente no queremos decir que no podemos tener lo mejor, pero la verdad es que cuando queremos algo mejor, o sea, nunca nos vamos a saciar. O sea, querer siempre eso siempre nos va a llevar a estar insatisfechos, a querer algo mejor. Eso está en Lucas 21:34. No sé si, espérate, yo lo busco, lo leo para que lo puedan ver. Y en esa parte, pues, la lujuria tiene que ver con esa parte de codiciar, de sensualidad, y eso no tiene que ver solamente en, digamos, como la atención o generar, digamos, algo vinculado a lo sexual, sino que eso provoca que a través de la vista, el olfato, la audición, el tacto, el gusto, todo lo que te genere, digamos, un placer que te esclavice o te genere una dependencia que no es la correcta. Sí, entonces por lo menos el versículo dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces obviamente lo que dice es que vamos a estar afanados, yo necesito conseguir esto, necesito comprarme la casa, necesito comprarme estos muebles, necesito comprarme esta nevera, y se vuelve, o sea, el deseo se vuelve una necesidad. Se vuelve tu objetivo de vida, o sea, es lo que tú buscas a como de lugar. Yo necesito comodidad, ya, o sea, ya, ese enfoque se volvió una necesidad, o sea, entonces el deseo de tener esas cosas se vuelve ya una necesidad y ahí está mal. Y pues, de verdad, cuando uno tiene a Dios no necesita nada más, sino que las propagandas te dicen, necesitas de eso. Entonces uno ve la propaganda de McDonald's y no entiendes, dice, necesito una hamburguesa de McDonald's, aunque no son las mejores del mundo, pero la necesitas porque la propaganda te lo dijo. Sin querer decir que si tu carro está malo y quieres cambiarlo por uno mejor, sea lujuria querer cambiarlo por uno mejor, no. O sea, no tiene nada que ver, sino que si el objetivo de tu vida es solamente mostrarte por tus pertenencias y por los adornos, ahí sí estás edificando algo que no es, porque dice que Babilonia se destaca, es por los adornos, por el oro y la plata, porque su identidad se encuentra en lo que tiene, más no en lo que es. Entonces, todo lo que te tienta a generar una identidad errónea, sea tener ropa más cara o cualquier cosa,
está mal, sin querer decir que igual, pues Dios también es un Dios de excelencias y de muchas cosas, pero pues en la prosperidad es más espiritual que material, pues, por así decirlo. Y lo que dice Dios siempre es, yo soy tu herencia, y Jesús dice, yo soy tu prosperidad, yo soy tu herencia, o sea, conseguirlos a Él o encontrarlos a Él es nuestra mayor prosperidad. Y obviamente Dios va a traer las bendiciones porque Dios bendice y Dios provee todas las cosas, ¿no? Total, Y total. Dios se encarga de darte lo mejor y de entregarte las mejores cosas, porque Él es así, Él es un padre y se encargó de nosotros, o sea, nosotros estamos huérfanos y dijo, no los voy a dejar más huérfanos. Entonces como que se dio la obligación él mismo de decir, yo me voy a encargar de ustedes. Es como que ve papá, o sea, pues sos mi papá, yo estaba huérfano y decidiste adoptarme, entonces pues no sé, provéeme, dame, entregame, quiero estar bien. Y Total. ya. Y en Lucas 11 lo puedes ver, que es la parte donde dice que qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan le da una piedra, o si pescado en lugar de pescado le da una serpiente. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan y en todo lo demás? Entonces, Amén, amén. ese es un Dios. Laura, Tonki. Hola, hola, niños. Pues yo tengo una pregunta. Ustedes saben que yo tengo un emprendimiento que es la Cristo, que Ajá. es una promesa de Dios que Dios me dio pues ya hace varios años. Y digamos que en repetidas ocasiones Dios me ha dicho que tengo que ser esforzada y valiente para conseguir, digamos, esa promesa. Pero estos últimos días Dios me ha venido mostrando que hay un hilito muy delgado entre ser esforzado y valiente y como trabajar en pos todos los días, en pos como de la promesa y no sobrepasarse como ya a ese espíritu como de que si yo no trabajo y si no me esfuerzo y si no hago, entonces no obtengo lo que Dios me quiere dar. O sea, yo quiero que me digan como cuál es el punto de equilibrio para saber hasta qué punto me estoy esforzando, digamos, sanamente o sí, sanamente como para los ojos de Dios y no estoy como cayendo en ese espíritu porque hay un hilo muy delgado. O sea, yo por lo menos pensaba, no, si yo no me levanto este día y trabajo de manera muy fuerte varias horas o si no estoy como, como en la movida, por decirlo así, pues simplemente no voy a llegar. Como que me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y si no me esfuerzo, pues simplemente no llego. Entonces yo pienso que de alguna forma ahí sí hay un hilo muy delgado. Quisiera que me dieran como ese punto de equilibrio o hasta qué momento o hasta qué punto pues como uno sabe que se está sobrepasando. ¿Sí me entienden la pregunta? Sí, 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 pues claro. creo que sí. Igual, pues no sé, Dani, ¿tienes algo para Interesante. decirle? Yo solamente, o sea, yo solamente tengo para decir porque, o sea, de lo que creo que entiendo, que el único, o sea, el único hilo o lo único con lo que puedes balancear eso, pues como les decía ahorita, es con pensar en que si estás teniendo como el mismo esfuerzo, la misma dedicación en buscar a Dios. O sea, ese sería como mi punto de balance. O sea, si yo le estoy dando más importancia a conseguir, digamos, el sueño que Dios me dio y no a conseguir la intimidad con ese Dios, ese ya sería un balance. Yo digo, bueno, me estoy esforzando por madrugar a las 6 de la mañana para hacer mis cosas, para, digamos, para poder trabajar, para tener pues, mi emprendimiento bien, pero se me olvida a veces orar o no saco el tiempo o ya de pronto oro a las 10, 11 de la noche, o sea, como que es pesar eso, ¿sí me entendés? Porque, o sea, todo ese sueño y todo es la voluntad de Dios, pero es el mismo el que lo decidió. Entonces, como que para mí sería como pesar si estoy poniendo el mismo esfuerzo y el mismo empeño en conocer a Dios que en trabajar por ese sueño. Pues diría yo, no sé. Y sí entendí. Mira, Hola, Armanda. que, siempre nos han hablado de José, y que seamos como José, que soñemos, que no sé qué, y que ocupemos los mejores puestos, y siempre nos han hablado de eso, pero si tú te pones a ver, lo que José logró
no, o donde José llegó, era el sueño de Dios y no el sueño de él. Entonces la pregunta es, ¿esto se ha vuelto algo como que tú dices, esto es mío o realmente esto es de Dios? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿este es el sueño de Tongi o es el sueño de Dios? Entonces, cuando tú entiendes que es el sueño de Dios, sabes que lo único que importa es temer a Dios, humillarte a Dios y buscarlo, porque Él te va a dar las ideas, Él te va a dar las estrategias, Él te va a traer los contactos, Él te va a traer la gente, Él te va a traer los materiales y Él te va a traer todo, porque eso fue lo que hizo con José. O sea, José necesitaba ser el rey y gobernador, entonces Dios lo llevó como esclavo a Egipto. Luego lo metió en una casa como sirviente. Luego lo metió de esclavo a una cárcel. Y ya por allá después fue que lo puso como gobernador de Egipto y atendió todos los negocios de Egipto. Y pues otra palabra está en Eclesiastés 7. Sería bueno que te leyera el libro de Eclesiastés, eso te va a ayudar mucho. Y Eclesiastés 7:18 dice, pues mira, si te excedes en esto, te destruyes. Y si te excedes en esto otro, o sea, si te excedes hacia la izquierda, te destruyes. Si te excedes hacia la derecha, te destruyes. Más bien es que tomes de esto, de aquí y de allá. Y lo único importante es que temas a Dios, porque el que teme a Dios en todo le irá bien. Ya. Entonces, pues es como lo que te puedo aconsejar. Sí, yo obviamente pues es un tema sensible porque solamente Dios sabe en dónde está ese equilibrio. Y igual has metido mucho esfuerzo, a veces se puede sentir como una derrota. Y la pregunta sería y es algo que yo también me hago todos los días, es ¿quién es Daniel con trabajo y quién es Daniel sin trabajo? ¿Y quién es Tongi con la Cristo? ¿Quién es Tongi sin la Cristo? Si hay algo que cambia, yo creo que ahí puedes encontrar un equilibrio, porque si Tongi con la Cristo, si busca el Señor, entonces eso quiere decir que de pronto hay una dependencia a que el proyecto salga bien para que mi relación con Dios esté bien. Entonces, pues digamos, tomando un poco de lo que decía Mercy Juan, también es muy cierto, y es en la parte de buscar el equilibrio, solamente te lo va a dar el Señor Tongi, porque solamente Él sabe qué sueños, qué planes, qué cosas tiene para tu vida. Si hay exceso de una a otra, eso te va a generar una dependencia que no es. Si está en tu corazón tener un emprendimiento, pónselo delante del Señor, porque Proverbios también dice que pongamos nuestros planes delante de Dios y ellos tendrán éxito. Pero no significa que se van a cumplir como uno lo quiere, cuando uno lo quiere y donde uno lo quiere, sino va a ser en el tiempo del Señor, porque Eclesiastés también dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, hay tiempo para edificar, hay tiempo para destruir, hay tiempo para parar, o hay tiempo para seguir edificando. Y Dios es un Dios que quiere proveerte, pero puede que no sea la manera en como tú lo estés pensando, o puede que sí. Por eso es evaluar y ver quién eres tú, cuál es tu identidad con y sin eso, y de ahí en adelante empezar en tu relación con Dios a ir construyendo si es lo que quiere para tu vida, y principalmente cuál es el propósito de reino para ese emprendimiento. Porque si lo hacemos solamente para conseguir dinero, pues creo que ahí es donde te digo que estamos persiguiendo lo que no es, pero es evaluar realmente lo que hay en tu corazón, porque también en ocasiones hay veces que decimos que no es por dinero, pero sí lo es. Lo pasó mucho en mi vida, donde me dejé seducir muchas veces por la parte del dinero, con trabajos donde podía estarlo, pero escuché fielmente a Dios diciéndome, es este trabajo, porque es aquí donde yo te voy a enseñar lo que es dependencia, porque es aquí donde yo te voy a enseñar lo que es estabilidad, y ahí fue cuando nos movíamos. Por eso esa parte de la lengua y de escuchar y obedecer es importante. Entonces, te diría que basa tu esfuerzo en este momento. Si la Cristo está parada, esfuérzate por buscar del Señor aún con mayor pasión, aún con mayor, sin querer decir que no lo estás haciendo, porque sé que el Señor te va a hablar y te va a mostrar. Y cuando Él hable y cuando sea el tiempo, simplemente obedece y esfuérzate sin dejar de hacer las cosas que Él ya te ha hecho hasta ahora. Tienes una responsabilidad también en los cuadernos, en esto, pero tienes una responsabilidad también con el Señor. Y sabes que mientras estemos en la visión, Dios provee, sea cual sea, con o sin empresa. Mientras estemos en la voluntad del Señor, Él provee. Amén, niños. Gracias.
De nada, puedes dejar los 200.000 por el consejo. Estoy molestando. Solo es para reírnos un rato. ¿Alguien más o cerramos orando? Cerramos orando, sí. No, pues oremos, ¿no? Dale, dale, Wanda. Espíritu Santo de Dios, de verdad te queremos pedir que nos selles en este momento, porque necesitamos dependencia de ti y necesitamos entender el corazón del Padre y necesitamos entender que somos ciudadanos del cielo y que todo lo que tú traes a nuestras vidas es un privilegio y es algo sobrenatural, Dios. Y que tú sigues sentado en el trono y que cuando tú estás sentado en el trono, todo lo creado, todo lo que hay en los cielos, en la tierra, en los mares y aún debajo de la tierra, se somete a ti, tú lo gobiernas y tú tienes dominio total sobre esas cosas. Enséñanos a fijarnos y a poner nuestra mirada en las cosas del cielo, lo que es eterno, en la adoración, en las riquezas del cielo, en la productividad del cielo, porque tú has dicho que oremos de esta forma: venga tu reino y hágase tu voluntad, Dios. Oramos en este momento para que venga tu reino donde estamos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todo lugar donde vayamos, tu reino se manifieste con nosotros, porque cada uno de los que están aquí y aún los que tuvieron que desconectarse son embajadores del cielo y van a manifestar el reino de los cielos, Dios, porque ese es el tiempo en donde tú has determinado levantar una iglesia conectada con el corazón tuyo, alineada con tus pensamientos, y desde ya declaramos que se cierran las puertas de nuestro corazón para Babilonia, para sus excesos. Dios, ayúdanos a salir de Babilonia, ayúdanos a salir de todas estas cosas y de todo lo que ella representa y todo lo que ella quiere hacer en nuestras vidas para sacarnos de tu buena voluntad, Dios. Bendícenos, bendice nuestros pensamientos, aun si tenemos velos, Dios, porque tú sabes que cualquier cosa nos puede poner velos para no verte. Rompe esos velos y déjanos ver con claridad. Déjanos verte con claridad, Dios, y déjanos sentir lo que sintieron tus apóstoles, porque ellos se entregaron completamente a ti y te amaron, Dios, y pudiendo orar por obtener cosas, oraban por manifestar a Jesús, por predicar a Jesús, y aunque sabían que tú les podías responder para obtener propiedades y cosas, ellos solamente deseaban manifestar el reino donde fuera que estuvieran, Dios, en el nombre de Jesús. Dios, bendícenos, guárdanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Chicos, muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. De verdad, qué bueno poder compartir con ustedes.